reforma de Estado que se ha aprobado sobre la base de un chantaje. Sobre la base de un chantaje. ¿Queréis democracia y tragar monarquía? Un chantaje. Es un chantaje. Esa es la democracia y ahora le decimos la forma de Estado, como se dice en Italia. Pero bueno, mientras no haya partidos republicanos que tengan el 50%, pues no pasa nada. No pasa nada si la monarquía se porta bien. Y la cuestión territorial. En el artículo segundo, en términos reales planteado de una forma no constitucionalista y plantear el problema desde mi punto de vista, yo decía, los problemas, mientras que no haya independentistas que ronden el 50%. Este aquí que lo sea. Si tú tienes que en Cataluña hay un 50%, me da igual sea 54 o 45, que están a favor de la independencia, y otros 45-54 están en contra, tú tienes un problema. Tenemos un problema. Y ese problema no se resuelve bajo ningún concepto por la vía de la dinastía. Entonces, dentro de 15 años no serán 50, serán 70. Y si resulta que una mayoría mucho más cualificada de catalanes exigen el derecho a decidir, tú tienes un problema. Si una cámara parlamentaria es independentista, tiene mayoría absoluta del Parlamento, es un problema. Si resulta que tienen el 52% y proclaman la independencia unilateral, eso es una barbaridad y tú tienes un problema. La solución no puede ser otra que entrar en vías de negociación y de apertura. Porque si no, el problema se va a enrocar cada vez más. Se va a enrocar cada vez más. Entonces, que los partidos políticos democráticos, pues deberían hacer un trabajo de pedagogía. A lo mejor los españoles no son tan enemigos, ¿no? Como se dice de que, por ejemplo, los catalanes se pronuncian de alguna forma, de cualquier que sea su posibilidad. Ahora, inquietud toda, estamos de acuerdo contigo. El problema no está en el pasado, el problema está en el presente. Y el presente te dice, mi punto de vista es que para problemas del presente solamente caben soluciones democráticas. Y soluciones democráticas quiere decir plena libertad, que la gente opine, se promueve sin exclusiones, sin agresiones y sin el recurso indicado a pseudo-soluciones que solamente acaban el problema. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, pero la copa también. Bueno, temos que ir pechando, pero, claro, el tema muito difícil. Hai unha brevísima pregunta que le contemos alguna de las. Sí, ahora que hablando de la cuestión catalana, bajo este contexto, y ahora que sí que también estamos en la época de la posverdad, quizás estas últimas semanas estamos viendo con más incidencia que se banalizan palabras por un lado y por otro, como la palabra fascista o la palabra golpista. Esto pensando históricamente, ¿qué supone? Y ha pasado más veces por parte del nacionalismo español, por parte del nacionalismo gallego, catalán, vasco. La banalización de uno de los motivos de inquietud que yo apuntaría es la perversión del lenguaje. Es la perversión del lenguaje. Yo no creo que el Partido Popular sea fascista, que Ciudadanos sea fascista. Yo tengo mi opinión sobre muchas de las cosas que dicen, puede ser muy negativa en algunos casos, como la referencia he hecho a cosas que están teniendo ahora, pero ¿qué añade? Y dentro de esa perversión del lenguaje
abusiva, absolutamente abusiva, desde el año 90. Decir que en Cataluña hubo un golpe de Estado yo si hubiese otra Real Academia de la Lengua lo prohibiría. Pasa que en esta la comenta. Es una barbaridad. Es un insulto a la inteligencia. Es un insulto a la historia. Golpe de Estado no se da sin violencia. Da la casualidad, y no debe ser muy casual, que los únicos, la única judicatura que hay capaz de considerar golpe de Estado ciertas cosas es la española. Y no lo hace la Europa democrática. Para hacerse olvidar. Es para hacerse olvidar. Es decir, golpista a unos ciudadanos que acertada o equivocadamente, incluso legalmente, han ido con las papeletas. Es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la humanidad en un país en el que hubo un golpe de Estado que provocó cientos de miles de muertos. Cientos de miles de muertos. Porque fue un golpe de Estado que condujo a la guerra civil, no fue el fracaso de la República. Fue un golpe de Estado. Un país que ha habido golpes de Estado de este tipo. Llamar golpe de Estado a esto es un insulto a la historia, es un insulto al lenguaje. Porque, ojo, en el sentido de la inquietud que decíamos, si se destruye el lenguaje, se destruye toda la sociedad social. Y en ese sentido, cuando venga un golpe de Estado de verdad, ¿cómo le vamos a llamar? Y cuando venga un partido fascista o fascista de verdad, ¿qué le vamos a llamar? Ahora se llaman nazis. Ahora todo el mundo es nazi. ¿Qué son nazis? Nazis no. Entonces, es una destrucción de puentes, es una destrucción del lenguaje, es una barbaridad histórica y también política. Esa es mi opinión. Pues con eso creo que